concertarnos para agradar al Señor. Entonces, también entramos dentro de esa responsabilidad como esas ayudas para nuestros pastores y no ser gravosos, sino también ser como esas, esas columnas que le ayudan a él también a ir sosteniendo el cuerpo de Cristo. Entonces, es como, eso como por un lado, pero por el otro lado, como por el otro lado, perdón, por el otro lado es el tema de que nosotros también estamos expuestos. También estamos expuestos a, no como, no con el tema de ser pastores, sino que si nosotros también estamos sirviendo a Dios de esta manera y si nosotros también estamos agradando a Dios aún con nuestra propia familia. Entonces, me parece pues como muy interesante porque estaba leyendo que hacían una pregunta sobre los hijos, o sea, el pastor cómo está guiando a sus hijos. Y vemos que eso es una de las falencias ahora y que ahorita hay más crisis todavía en ese sentido, pero también es como un llamado de atención para uno que se mete en la obra a ciegas, que no mira para ningún otro lado cuando tiene el terreno o la tierra para preparar, para sembrar, para cosechar en la casa, que son los hijos. Entonces también lo veía como en ese aspecto. Perdón, el ruido de fondo, por eso no hablo tanto. No te preocupes, Lady, al contrario, precisamente como la iglesia es un organismo vivo, siempre pasan estas cosas. Todo es orgánico aquí. Y siempre están los niños acá, los jóvenes acá, se oyen ruidos, es una familia viva ahí. Y gracias, Lady. Es correcto lo que acabas de mencionar. Como también somos muy prontos para juzgarnos, somos muy duros para juzgar, somos muy ávidos para ver los errores de los demás, para criticar en este caso al pastor, que es el que se ve. O sea, porque si ha de ser bien, como dices, el ponernos en los zapatos de ellos, el ser empáticos con lo que ellos pasan. Si nosotros como cristianos a veces estamos en el ojo del huracán, a veces estamos en la mira de todos y nada más están viendo, que me recuerda a los fariseos que nada más estaban siguiendo a Jesús, que lo siguieron todo su ministerio, pero pues nada más para ver en qué lo cachaban, a ver en qué lo agarraban, a ver en qué decía de malo. Y así estamos a veces nosotros, en vez de ser esas ovejas, como dijo Lady, que seamos proactivas en ayudar al cuerpo de Cristo y en este caso a nuestros pastores también. Somos los retractores, ¿no? Somos esos fariseos que andamos nomás a ver en qué se equivoca, a ver qué dijo mal, a ver qué hizo mal y no nos detenemos a ver la viga que tenemos en nuestro ojo, sino que estamos todo el tiempo viendo la paja ajena, ¿no? Adelante, Bere. Híjole, es que este es un tema bien amplio. Una, entender que las autoridades están delegadas por Dios. Si nosotros no tenemos un encuentro con la autoridad máxima que es Dios, vamos a, a ver las fallas en las autoridades, digamos, en cualquier otra autoridad. Si yo no tengo un encuentro primero con la autoridad máxima que es Dios, todo lo demás lo voy a ver mal. Eh, Ahora, también tengo que entender que Bere, toda autoridad. perdón, ¿te escuchas un poco robotizada? Poquito. Ay, a ver, déjenme acerco. Ahí está, ya te A escuchas ver bien. si me acerco al internet. Bueno, a ver si se oye mejor así. Me estoy moviendo. Ay, perdón por este. Ok, No te a ver si preocupes. así me escucho. Bueno, les decía que las autoridades son delegadas por Dios, pero también tenemos que entender que cualquier autoridad es un ser humano. O sea, no por ser autoridad ya es perfecto. Al contrario, ¿no? Es igual que cualquiera que no es autoridad, en el sentido de que sigue siendo humano. Dos, el que está como autoridad, en este caso los pastores, están para capacitar al cuerpo de Cristo, no para hacer todo por el cuerpo de Cristo.
porque por eso la Biblia dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Es decir, el pastor no tiene que hacerlo todo. Por eso cada uno de nosotros tenemos y cumplimos con una función. Bueno, entonces el pastor está para capacitar a los santos. Cada uno de nosotros somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Como bien decías, el pastor está de alguna manera para guiarnos a los pastos verdes. Pero hay una palabra muy fuerte, si no mal recuerdo, en Ezequiel, que no solamente habla de los pastores que están haciendo mal su trabajo, sino está hablando de las ovejas gordas, aquellas que le quitan el alimento a las ovejas débiles. Entonces, no solamente la responsabilidad cae en el pastor, sino tú, si ya llevas más tiempo, si llevas más años y no estás dando el fruto necesario, estás, le estás quitando alimento a las que necesitan alimento, pues también está fuerte. O sea, digo, ¿por qué hablo de esto? Porque a veces creemos que el pastor es indestructible o que el pastor tendría que ser el mejor de todos los congregantes en la iglesia. Y no es así. Ahora, yo lo digo en función de que soy esposa de pastor. Mi responsabilidad primaria es ser ayuda idónea, no de la congregación, sino de mi esposo. Yo soy mamá de mi hija, no de la congregación. Entonces, mi función principal es ayudar a mi esposo a que desarrolle su potencial. Esa es mi ayuda principal. No es que yo tenga que ayudar a las hermanas, entiéndanme cómo lo digo, ¿eh? No estoy diciendo que no debo de, solamente estoy diciendo que mi principal responsabilidad es mi esposo y mi hija. Entonces, yo no le digo a mi hija, hija, compórtate porque eres hija de pastor. Yo no le digo a mi hija, lee porque eres la hija del pastor. No, yo le digo, hija, tienes que comportarte porque eres mi hija y en esta casa las reglas son estas. Sí me dejo entender. O sea, lo decía Ivonne, sí, debemos de tener especial cuidado con nuestros hijos, pero no porque sean hijos del pastor, sino porque es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando yo entiendo que es mi principal, o sea, tengo dos principales ministerios y llamados para mí como esposa. Ayuda idónea, si es oveja, si es maestro, si es evangelista, lo que sea. Mi responsabilidad es ser esposa. Segundo, mi responsabilidad es ser madre. ¿Sí? Entonces, no importa si es la hija del pastor o es la única hija, es mi hija y Dios me la dio a mí a mí y a mi esposo para llevarla en el camino del Señor. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Capacitar a los santos, dotarlos. Es decir, si tú no tienes las herramientas o si tú no eres nuevo en Cristo y apenas estás aprendiendo, el pastor te va a capacitar para que tú busques tu alimento, para que tú en lo íntimo empieces a utilizar los medios de gracia. Esa es la obligación del pastor, pero el pastor no tiene que hacerlo todo. Por eso Dios constituyó en la iglesia un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros y todos nos edificamos los unos de los otros. Efectivamente, el pastor también tiene una responsabilidad de aprender, de buscar el alimento, de llevar a las ovejas donde están los pastos verdes. Digamos que lo que hace un pastor, pero el pastor no, no es es decir, no te va a dar la papilla, ¿no? Y que tú comas, te va a llevar al pasto donde tú tienes que buscar ese alimento. Eso es lo que hace el pastor. Entonces, sí, como bien decía Cris al inicio, nuestra responsabilidad primaria va a ser nuestra familia, independientemente del llamado secundario, porque yo creo que ese es el llamado secundario, qué es lo que te toca hacer en la iglesia, pero en tu núcleo, tu principal función es cumplir lo que el Señor te puso. Listo. Así es, Bere, qué padre que pusiste en la mesa este punto, porque efectivamente ser claros, es muy importante que seamos claros en cuál es la función de nuestro pastor. Y ciertamente es
él también está en un proceso de santificación igual que nosotros, tenemos que entender eso, ¿no? Y muchas veces, como tenemos, ay, no voy a decir esto, pero a veces somos irremediablemente religiosos de tal forma que nosotros, los que venimos tal vez de una doctrina en el que la persona a cargo, digamos, era el que decía qué se hacía, qué no se hacía, cómo se hacía, y se interpretó como que era un santo inmaculado y iluminado, y entonces, y de repente tenemos esas ideas de nuestros pastores, los vemos así como su santidad, ¿no? O sea, tenemos unas ideas bien extrañas, bien religiosas, bien, estamos muy programados a veces con lo que nos hacemos nuestras propias ideas de lo que es un pastor, ¿no? Que no son nada bíblicas y que por eso es importante estar en la palabra, como dijo Bere, para que nos dé luz acerca de esto y que estemos bien claras. Pero en lo que estoy absolutamente más de acuerdo, y fue algo que me gustó mucho que mencionara Bere, es precisamente eso, que todos somos un cuerpo en Cristo con diferentes funciones. Recordemos que no estamos en una organización del mundo, sino en un cuerpo que es orgánico. Es un organismo vivo. Y me recordó precisamente el versículo que dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Y esto incluye a los pastores con el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo bien concertado y unido. No es así como, ay, el iluminado, o que lo veamos de esa manera bien religiosa, ¿no? Gracias, Bere, por aclararnos muy bien este punto. Y Naiduno y Tania, no sé si quieran también opinar al respecto o leer. Buenos días, para leer, y no voy a leer, yo les comento que va a leer mi esposo, ahí se los presento. ¡Ay, qué Pues le da la padre! palabra. Gracias. Tania, perdón, ¿es para opinar sobre este punto o para leer? Para opinar sobre este punto, porque Bere Gracias, decía, Tania. ¿no? Entonces, antes de Gracias, Naido. gracias, Adelante. Ivonne. Bere decía, ¿no? Que porque nos comentaba, ¿no? La situación de que ella es solo mamá, es mamá de su hija, ¿no? Independientemente a la responsabilidad que se les fue conferida como a su esposo como pastor y ella como su esposa de él. Yo estoy muy de acuerdo en esa parte y pues es volver, ¿no? Volver a lo que creo que sí, se nos ha enseñado siempre acá en estos espacios, al diseño original de Dios, porque realmente analizando el sistema eclesial en muchos lugares, ¿no? O sea, son contados los lugares donde realmente se vive el diseño original de Dios. Se ha vuelto como entre una mezcla entre judaísmo y cristianismo, ¿sí? O sea, solamente el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo y cosas como esas. Como tú decías, Ivonne, vemos al pastor como su santidad. Es que él es el único, solamente él tiene la comunión con Dios. Y tristemente hay muchos lugares, yo lo digo porque, bueno, acá en Guerrero de verdad hay mucho emocionalismo, mucha falta de lectura, son muy pocos los espacios o los lugares donde realmente hay personas que leen la palabra de Dios. Entonces, se dejan llevar como que por modas, por lo que esto, y sí hay gente, porque sí hemos visto personas, varones, que sí se sienten así, o sea, yo soy el ungido, solamente a mí me habla el Señor, y muchas cosas que son antibíblicas. Entonces es importante, ¿no? Que nosotros como mujeres, como esposas, como madres, despertemos y estos espacios son de mucha edificación porque vamos a escudriñar la palabra, porque aquí hay una revelación de Dios para volver al diseño original y no caer en esas, pues ahora sí que estrategias del enemigo para engañarnos. Entonces, la labor del pastor
definitivamente el primer ministerio que tiene es su esposa y sus hijos, y de hecho ayer orábamos con un grupo de hermanas por pastores, por los pastores, precisamente, y orábamos en ese sentido, que no se les olvide que su primer ministerio, el primer llamado que Dios les dio es su familia, y que les enseñe, como decía Bere, ¿no? A discipular a más varones, porque muchas veces, y es la realidad de la iglesia aquí en México, que la mayoría de los congregantes son mujeres, y entonces como no hay varones, bueno, fulanita, usted se encarga de esto, y fulanita del otro, y fulanita, entonces la mamá, en lugar de estar, digamos que enfocada en discipular a sus hijos, no, ahora ya está enfocada en las actividades de la congregación, cuando pues no es así, ¿no? Y es todo un sistema híjoles, vemos que hay mucho ahí, mucha tela de donde cortar, mucho de donde tenemos que arrepentirnos y volver a lo que el Señor estableció, porque realmente también lo hablábamos ayer, si se desarticula la familia, estamos desarticulando todo. Si no hay familias unidas, si no hay familias donde el varón sea la cabeza, la mujer sea la ayuda idónea, donde tengan a los hijos en sujeción, vemos la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cuántos hijos de congregantes no están siguiendo al Señor? O sea, que nada más dicen, no, pues es que yo aquí crecí, pero pues yo no quiero nada, o llevan una doble vida. Entonces, sí es bien importante que el pastor pues tenga bien en claro el llamado del Señor, pero también, como decía, creo que Lady también es tiene que ser muy claro hasta cuál es nuestro rol, o sea, cómo funcionamos como cuerpo de Cristo, para que llevemos el reino, ¿no? Para que podamos reflejar el reino en esta tierra, como Dios lo diseñó, porque muchas veces queremos hacer lo que el mundo hace, o muchos pastores quieren hacer o toman estrategias o formas que que son meramente seculares, no es el diseño de Dios, como los famosos grupos de jóvenes, y vemos la escuelita bíblica, o sea, que no están en la Biblia, más sin embargo, porque en algún momento se hizo, funcionó y se tomó como, bueno, pues es así y así hay que hacerlo. Entonces, es esa parte, ¿no? Que seamos conscientes nosotras de que hay un diseño y volvernos a él, como tú decías, ¿no, Ivonne? Siempre en la palabra, y ya lo mencionaron, la palabra es nuestra guía, la palabra es nuestra lámpara, lo decía ver en la oración que hizo al inicio. Entonces creo que es eso, ¿no? Y la verdad ya extrañaba conectarme a estas reuniones. Ya estoy de vuelta, ya voy a volver acá a estas reuniones, porque la verdad es muy necesario, son muy edificantes, y pues nada, era eso. Muchísimas gracias, Tania, y gracias a Dios, qué bueno, que nos da mucho gusto que ya estés otra vez por acá. Nos edifican mucho tus comentarios, es correcto también todo lo que dices. Bien dijo Bere, ¿no? Desde un principio que va a ser un tema que iba a ser un tema que verdaderamente tiene muchas connotaciones, pero que sí es importante que nos quede a todos bien claro, porque yo creo que todos hemos caído alguna vez en ese error, ¿no? De pedir peras al manzano, o sea, de la verdad pensar de nuestros pastores cosas que no son, de que queremos que hagan cosas que no, que ni siquiera Dios les ha pedido, ¿no? Que los vemos de maneras muy erróneas o con idolatría o con expectativas demasiado altas o como psicólogos o como motivadores personales, o sea, como un montón de cosas que no tiene nada que ver con el organismo vivo que es la iglesia, ¿no? Y precisamente una de las cosas que también me gustó mucho que mencionaste, Tania, sobre los rudimentos del mundo, precisamente es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? La iglesia no es un organismo, perdón, no es una organización del mundo como las del mundo, es un organismo vivo, que está vivo porque Cristo está vivo, ¿no? Entonces, son cosas bien diferentes, completamente diferentes. Nosotros no podemos manejar la iglesia como si fuera una organización del mundo, no podemos traer los rudimentos del mundo a la iglesia. Entonces, efectivamente, ¿qué nos va a dar luz al respecto? La palabra de Dios. Y ahora sí, Johanny, ¿quieres comentar al respecto antes de darle la palabra al esposo de Naidú para que siga leyendo? Sí, claro, muchas gracias.
Bueno, entonces yo nada más tengo una pregunta. Bíblicamente, correctamente, ¿cómo se debe ver al pastor? Pues yo creo que aquí está muy claro, mira, nos vamos a la Biblia. Y ¿qué es en Timoteo, no? Primera de Timoteo, donde vienen los deberes de los Sí. pastores, creo, según yo, si no me equivoco. ¿Alguien sabe más a ciencia cierta? Sí, Timoteo y Tito. Sí, ¿no? Requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, ¿no? Yo creo que ahí nos va a dar un poquito más de luz, qué es lo que el Señor realmente les pide a ellos. Pero ciertamente lo que más nos debe de quedar claro es que, digo, no lo voy a repetir aquí porque nos vamos a extender un montón, pero si lo pueden leer en sus casas, si pueden pedirle al Señor en oración primero que les dé luz a este respecto y que vayan precisamente a los lugares de la palabra de Dios en donde nos puede dar luz, eso nos va a abrir un poco más el panorama y pedirle al Señor, por supuesto, que nos permita discernir esto, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante y el punto más importante es que a los pastores se les pide exactamente lo mismo que se nos pide a nosotros. O sea, ciertamente aquí dice requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos. Me acuerdo cuando estábamos estudiando precisamente este libro de Primera de Timoteo y cuando vimos lo que el Señor pide o lo que el Señor espera o lo que el Señor pone como función para los diáconos y los pastores, no es para ellos exclusivamente, es para nosotros también. Yo les decía a mis hijos en la mesa y lo dijo mi esposo también, ¿no? O sea, esto es para todos nosotros. No se deslinden de que, no, bueno, como el Señor aquí dice que debemos de ser, no sé, hombres de una sola mujer. Bueno, a los pastores, yo no. O sea, no, es para todos. Estos requisitos es para todos. O sea, no se requiere, no. Ciertamente el Señor nos va a pedir cuentas a todos nosotros, y ciertamente dice también la palabra que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Ciertamente dice eso, pero esto es para todos. Esto es para todos. Y no le pongamos la vara más alta a los pastores. Si queremos ponerles la vara alta a los pastores, tengamos la vara alta nosotros. ¿Tú tienes la vara alta? ¿Tú estás manifestando a Cristo de tal manera para juzgar a tu pastor? ¿No? Esas son las preguntas que también nos deberíamos de hacer. Entonces, Johanny, espero haber contestado tu pregunta. Bueno, no lo leí, pero ahí está en la palabra de Dios si quieres escudriñar más tarde al respecto y que el Señor te dé discernimiento y luz acerca de esto. Y no sé si quieres comentar otra cosa. Muchas gracias. Está bien, adelante. Espero no haberte, espero haber contestado tu pregunta y no a darte más dudas al respecto. No, gracias, al contrario. Sí, está muy bien contestado, gracias. Gracias a ti, Johanny. Y antes de que el esposo de Nayidu nos haga el favor de leer, nada más quiero leer aquí unos comentarios en el chat. Dice Mónica de Lima. Dice, buenos días, hermanas, así es, a veces la iglesia cae en el activismo y a falta de los varones que están trabajando, las involucradas son las esposas y los hijos. A veces se toma como que servir al Señor en la iglesia es primero, pero primero es nuestro servicio en nuestro hogar, que es el principal ministerio. Amén. Digamos que nuestra primera iglesia, ¿no? Si lo vemos como un organismo vivo, que la iglesia es eso realmente, no es el lugar, sino las personas, entonces, pues las personas más próximas, digamos, nuestro prójimo más próximo, pues son nuestras familias, ¿no? Ay, mi Y amor. también en Tito 2, Lady ya nos apuntó aquí, en Tito 2 también nos da luz al respecto sobre las funciones de los pastores y que vuelvo a repetir, no nada más es para los pastores, es para todos nosotros. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar sobre este punto? Si no, seguimos leyendo. Oh, ya. Dale. Ok. ¿Ami? Sí, buenos días, hermanas. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo solo quisiera comentar en este punto que preguntaba la hermana de cuáles serían sus funciones de los pastores.
Y bueno, hace algún tiempo en la iglesia llevábamos un estudio de estos temas. Y bueno, aprendíamos que la función de los pastores, de la palabra presbítero, presbútero en el original, y nos decía el hermano que nos compartía, y decía que es el que sobrevela las almas, ¿no? El que sobrevela, el que está al cuidado de ellas. Y dentro, como comentaba hermana, pues sí, o sea, realmente los requisitos, todos estamos llamados, ¿no? A cumplirlos, en ser hospitalarios, en ser íntegros, en todo lo que menciona Tito y Timoteo. Bueno, que menciona Pablo en esas cartas. Y creo que de una manera así como que más puntual, podríamos pues entender que las funciones principales dentro de la congregación de los hermanos pastores, pues sí son, una es la enseñanza, ¿no? Ellos son eh, llamados para enseñar en la iglesia y también pues para orar por los congregantes, también lo vemos en las escrituras, ¿no? Que ellos son los que oran, los que sobrevelan por nosotros. Así es. Entonces, esas dos funciones creo que sí son muy, pues muy presentes, además de otras más, ¿verdad? Pero pues solo quería comentar eso, hermana. Gracias. Qué linda, Ami, muchas gracias. Efectivamente, lo que acabas de decir, porque como lo dije, la palabra es la que nos da luz al respecto, ¿no? Y, y bueno, para no hacer el cuento ya más largo, la verdad es que, por ejemplo, si nos vamos a todo el contexto bíblico, si se acuerdan en Éxodo. Ah, bueno. No, pero el tema es llegar. Cris, creo que tienes abierto tú. Ay, perdónenme. Don't worry. Ya lo silencié. Ahí está. Entonces, en el libro de Éxodo, no sé si se acuerdan, los que han leído Éxodo, ¿se acuerdan por qué el pueblo de los hebreos era abominable a los egipcios? ¿Se acuerdan por qué? Porque somos pastores de ovejas. ¿Cuál es la función de los hijos de Dios? ¿Cuál es la función de los discípulos, de los verdaderos discípulos de Cristo? Pastores. Esa es nuestra función. Lo dice Éxodo, todo el libro de Éxodo dice, son pastores de ovejas. ¿Cuál es tu función? Pastor de ovejas. ¿Cuál es tu ministerio? Pastor de ovejas. ¿Qué eres tú? ¿Qué les decía Dios a su pueblo? ¿Qué son ustedes? Pastores, pastores de ovejas. Por eso esto es para todos, no nada más para los pastores. Ciertamente somos llamados a ser pastores, casi todos, ¿no? En el sentido de espiritual, porque eso somos. El pueblo hebreo era pastor de ovejas y por eso somos hasta el día de hoy abominación para los egipcios o para Egipto, que representa el sistema de valores de este mundo. Entonces, pues ya de ahí no hay como para dónde hacernos, ¿no? Y muy bien, entonces, Naidu, ¿andas por ahí para que nos haga el favor tu esposo de seguir leyendo? Una disculpa pero estuvieron muy buenos los comentarios. Aquí estamos. Gracias, Naidu. Adelante con el de Padres Cristianos. Buenos días, hermanas. Nuestros hijos han sido educados durante demasiado tiempo sin ninguna referencia directa a la gloria de Cristo y al bien de este mundo caído que nos rodea. Su dedicación a la obra de Cristo también ha sido muy imperfecta. Por esta razón, entre otras, la obra de evangelizar el mundo ha sido tan lenta. Usando las palabras de cierto padre de familia cristiano profundamente interesado en este tema, diremos: se dice mucho y con razón acerca del deber del cristiano de considerar sus bienes materiales como algo consagrado a Cristo, y se comenta con frecuencia que hasta que actúe basado en principios más elevados, el mundo no podrá ser ganado para Cristo. Es cierto, pero nuestro descuido en esto no es la base de nuestra infidelidad. Me temo que muchos de los que sienten su obligación en cuanto a sus bienes materiales olvidan que deben responder por sus hijos ante Cristo, ante la iglesia y ante los paganos.
Se necesitan millones en oro y plata para llevar adelante la obra de evangelizar el mundo, pero 1000 mentes santificadas lograrán más que millones de dinero. Y cuando los hijos de padres consagrados se entreguen con el espíritu de verdaderos cristianos a la salvación del mundo, ya no habrá los lugares tenebrosos de la tierra, llenos de habitaciones de violencia. Salmo 74:20. ¿Continúo? Han tenido los hombres un deber más grande que el que los compromete a educar sus hijos para beneficio del mundo. Si esto fuera nuestro anhelo constante, prominente, daría firmeza a nuestras enseñanzas y oraciones. Hemos de guardarnos de todo hábito o influencia que obstaculice el cumplimiento de nuestros anhelos. Enseñaríamos a nuestros hijos a gobernarse a sí mismos, a negarse a sí mismos, a ser industriosos y esforzados. No seríamos culpables de una vacilación tan triste entre Cristo y el mundo. Cada padre sabría para qué está enseñando a sus hijos. Cada hijo sabría para qué vive. Su conciencia sentiría la presión del deber. No podría ser infiel al objetivo que tiene por delante sin violar su conciencia. Semejante educación no sería obra del Espíritu de Dios y bendecida por Él, ¿y acaso no se convertirían temprano nuestros hijos? Entonces entregarían todos sus poderes a Dios. Padres cristianos, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. El entrenamiento o discipulado de sus hijos desaparece en las veloces alas del tiempo. Imitemos el espíritu de los primeros propagadores del cristianismo y llevemos a nuestros hijos con nosotros en las labores de amor. Sea nuestra meta lograr una consagración más alta. Los débiles deben llegar a ser como David y David como el Hijo de Dios. Zacarías 12:8. El que solo unos pocos hombres y mujeres en todo un siglo aparezcan con el espíritu de Taylor, Brenier, Martin y Livingstone debe terminar. Debería haber cristianos como ellos en cada iglesia. Sí, ¿por qué no ha de estar compuesta de los tales cada iglesia a fin de que sus moradas sean demasiado pequeñas para ellos? Segunda de Romanos 6:1. Y ellos, con el espíritu de Cristo que los constriñe, salgan en el espíritu infatigable de la empresa cristiana a los fines del mundo, con tales columnas y piedras labradas, piedras labradas, el templo del Señor sería ciertamente hermoso, bendecida con los que apoyan la causa de Cristo en su hogar. La iglesia será fuerte para la obra de su Señor. Bendecida con tales mensajeros de salvación a los paganos, la obra de evangelizar las naciones avanzará con rapidez. Al salir y proclamar el amor del Salvador, surgirá de todos los lugares tenebrosos el clamor. Cuán hermoso sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Segunda de Reyes 6:1. ¿Me confirma si no las debe a nuestro catálogo? Muchas gracias. Y creo que hasta ahí llega, ¿verdad? Sí, ya sigue el siguiente tema. Muchas gracias. Aquí terminando hay un escrito de un hermano Richard Baxter. Dice, Sí. los padres de familia malvados
son los siervos más importantes del diablo en todo el mundo y los enemigos más sangrientos del alma de sus hijos. Más almas son condenadas por Dios para la influencia de padres impíos. Y en segundo lugar, por pastores y magistrados impíos que cualquier otro factor en el mundo. Muchas gracias, hermano. Perdón, ¿tu nombre cuál era? My name is Andresi. Andrés, sí, ¿nos puedes dar un comentario acerca del tema, por favor? Gracias. Sí, es bastante confrontante, ¿no? Lo que escribe el hermano. Realmente nos damos cuenta que es una realidad que vivimos en nuestros hogares. Hay una verdad y es que estamos haciendo la obra imperfecta. De verdad que otros serían los resultados, ¿no? En nuestras iglesias. Hemos desafortunadamente, vemos mucha sensibilidad hoy día en la iglesia, con nuestros, inicialmente, ¿no? Y mirando nuestros hijos, no mirando el mugre en el ojo ajeno. De verdad que nosotros como padres, hermanas, y eso sí les pido que nos ayuden, pero no para alcahuetearnos, como decimos aquí en Colombia, sino porque realmente nos animen diariamente con el tema de la educación con nuestros hijos. Nosotros somos muy cómodos por naturaleza. Somos muy cómodos por naturaleza. Realmente nosotros estamos diseñados por Dios para dar más. Siempre, siempre. Pero la comodidad nos estanca. Muchas veces el trabajo se ha encargado, ¿no? El mundo se ha encargado de limitarnos. Entonces, y de pronto a veces ustedes también nos consideran demasiado. No, es que mi esposo llegó de trabajar y pobrecito, entonces yo le ayudo. O a veces el mismo desespero de ver que nosotros no reaccionamos ante estas verdades. Entonces la hermana dice, no, si él no lo hace, yo lo hago. Pero realmente, mira, aquí la lectura nos abre los ojos y nos dice, mire, vamos a dar cuentas de nuestros hijos realmente. O sea, de trabajar por una casa, por un carro, por los bienes, pues no nos va a llevar a los pies de Cristo, a entregar a nuestros hijos realmente como deben estar ante el mundo, ¿no? Preparados. Entonces yo les ruego, mis hermanas, que nos animen, que nos ayuden, pero que también sean sinceras con nosotros. Mira, amor, tienes que esforzarte. Y eso genera bastante, muchas veces no nos gusta que nos digan, pero tenemos que esforzarnos, nosotros los hombres, no es que el trabajo, es que una cosa, es que la otra, no. Tenemos que rendir. Yo le decía a un hermano hace unos días, le decía, bueno, yo lo veo a él muy, muy formadito en su cuerpo, le gusta mucho hacer ejercicio. Yo pasé por eso también, ¿no? Viví eso hace muchísimos años, ya ahorita no, gracias al Señor. Pero entonces yo le decía, bueno, hermano, listo, y no, pero es que yo saco, yo el ejercicio no lo hago sino por mantenerme, le decía, bueno, listo, pero ya estuvo con su hijo, ya habló con su hijo, ya compartió de la palabra con su hijo, ya salió a explorar con su hijo, ya le enseñó a reparar el grifo, ya fue y el niño aprendió a cargar, a llevar, porque es que desde pequeños tenemos que enseñarlos a esforzarse, en el caso de los hombres. Bueno, ya hice eso, bueno, y ya habló con su esposa, ya la preparó, ya estuvieron hablando del evangelio, ya estuvieron compartiendo, que sí, bueno, ¿y qué queda? Hay otras cosas por hacer en el hogar, hay otras cosas que hacer, ¿sí? Y ya cuando se termina todo eso,
ahí sí ya podemos tener tiempo para ir a jugar fútbol, para ir a hacer gimnasio, para prepararnos. Hermanas, nosotros estamos diseñados para eso por el Señor. Volvamos a los tiempos antiguos y cómo los hombres podíamos hacer tantas cosas. O sea, el trabajo, yo tuve un cambio aquí en el hogar y ha sido muy, muy, muy fuerte. Yo la verdad pensé que no iba a ser capaz. Yo trabajaba en la policía, terminé y me dediqué ahorita al tema del campo y ha sido un cambio durísimo, durísimo, duro, duro. Yo no sabía nada de esto, pero el Señor me ha dado fortaleza. Amén, hermano, muchas gracias. La verdad es un balde de agua fresca el escuchar la opinión de los varones aquí en esta reunión, que pues en su mayoría somos mujeres las que nos conectamos y ciertamente tenemos una visión del mundo y de las cosas del Señor también, porque precisamente somos llamadas a cosas distintas que los varones, por eso siempre necesitamos la perspectiva masculina, siempre necesitamos la perspectiva de los hombres, siempre necesitamos la perspectiva de nuestras cabezas precisamente a este respecto, y pues la verdad es que fue una bendición del Señor que precisamente hoy en este tema y a este respecto nos pudiera dar su opinión como un hombre de familia. Y le agradecemos muchísimo, en todo le doy absolutamente la razón. Y ciertamente creo que hay un problema bien grande dentro de la iglesia cristiana en la actualidad, y es esa que usted mencionó precisamente, que el ataque más grande del enemigo, el ataque más ferviente, más feroz, más violento que ha tenido el enemigo, en contra de Dios y de sus principios, es hacia los padres de familia. Ya tiene muchas décadas que la imagen de padre de familia ha sido no nada más relegada, sino pisoteada de una manera impresionante, y no se diga no se diga en la actualidad es aún peor con el feminismo. La imagen del varón es ya una cosa de verdad desesperante, escuchar a la mayoría de las mujeres del sistema no, y hasta de las cristianas también, ¿no? Yo les ponía un ejemplo muchas veces, un ejemplo así tan chiquito como si tú estás en una reunión con mujeres, una reunión pequeña, un desayunito con mujeres, o sea, su tema favorito es hablar mal de los maridos, ¿no? Es como algo ya tan normal, tan natural, ¿no? Y la verdad es que en nosotras radica mucho lo que decía Bere desde el principio, radica mucho el que nosotros le demos esa confianza a nuestros esposos para ser las cabezas que el Señor quiere que sean, ¿no? En nosotros radica mucho el darles esa fuerza, ese poder, bueno, no que nosotros les damos el poder, el poderoso es Jesucristo, ciertamente, pero nosotros somos esas ayudas idóneas y que nos puso el Señor y nos puso a su lado precisamente para que ellos puedan hacer su trabajo. Y no quiero decir con esto que sea nuestra culpa el que ellos no hagan su trabajo, para nada. Ciertamente ese es nuestro deber delante de Dios y nosotras vamos a dar cuentas delante de Dios, igual que ellos van a dar cuentas delante de Dios. Y sí, como dijo también nuestro hermano, es muy fácil con todas las circunstancias de la vida justificarnos que el trabajo, que es que estoy trabajando mucho y es que son otros tiempos y es que las finanzas o el trabajo, lo que sea. Hay muchas maneras de justificarse delante de los hombres, el no hacer nuestros deberes, tanto como padres, y lo digo en el sentido de ambos, tanto de mujeres como de hombres, los deberes o las tareas que el Señor nos asignó como diseño divino a cada uno de nosotros, y podemos justificarnos de muchísimas formas para no hacer lo que debemos hacer como siervos indignos e inútiles que somos.
Pero delante del Señor no va a haber justificación alguna, hermanos. No la va a haber. Delante del Señor ninguna excusa va a ser válida. Ninguna, no existen. Delante de los hombres nos podemos excusar con un montón de argumentos. Un montón. Pero delante de Dios no. Entonces, ¿a quién debemos nuestra vida? ¿A quién le debemos honra? ¿A quién le tenemos que dar cuentas? Es a Él. De tal manera que no podemos justificarnos de ninguna manera. Y efectivamente, no nada más lo que mencionaba mi hermano también sobre que nos ponemos en nuestra zona de confort, y no nada más los hombres, también las mujeres estamos en un sistema de confort, y somos muy dadas a también justificar nuestra negligencia, y esa es la palabra, negligencia, siervos infieles, siervos negligentes, en nuestros esposos. Como él no hace su papel, pues yo tampoco. Como él no está haciendo lo que debe hacer, pues yo tampoco. Como él no me ayuda, él no me no me lava con la palabra, él no me... Les digo, excusas hay un montón. Y nosotros también estamos como mujeres en nuestra zona de confort, pues echándole la culpa al de al lado, o echándole la culpa al esposo, echándole la culpa al pastor. Ahora, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, se fijaron que el segmento sobre deberes de los pastores era mucho más pequeño que el que acaba de leer nuestro hermano sobre los deberes de los padres. Se dan cuenta cómo efectivamente tendremos mucho más que dar cuentas como padres que como pastores, ciertamente como pastores de nuestras casas y de nuestras familias. O sea, sí podemos ver aquí incluso como lo dispuso el libro, lo he dicho muchas veces, que creo que el libro está pensado de tal manera y puesto de tal manera precisamente para que nos demos cuenta de tantas cosas como esta. Simplemente eran 2 párrafos lo que leímos sobre los deberes de los pastores y todo lo que nos acaba de, todo lo que acabamos de leer acerca de los deberes de los padres. Y los padres habla también en plural, porque nosotros también tenemos un deber delante de Dios, ¿no? Nosotros también vamos a dar cuentas, las mujeres. No podemos seguir justificándonos en ellos de ninguna manera. Y otra cosa que también, hermano, celebro mucho que nos haya llamado a todas ahorita a la oración por ustedes. Es nuestro deber primordial orar por nuestros esposos, antes que por nuestros hijos, antes que por nuestros pastores, antes que por nuestras iglesias, por nuestros maridos. ¿Por qué? Porque vemos muy, muy tajante, muy puntual el ataque del enemigo hacia los varones. Ese es su objetivo. Si el enemigo debilita los pilares, si debilita las columnas, pues no hay nada ahí que se pueda edificar. Es igual que la parábola de los hombres que hicieron su casa sobre la arena, el que hizo su casa sobre la arena y el que hizo su casa sobre la roca. Nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo porque es una roca inamovible. Ahora, si los pilares de nuestras casas son nuestros esposos, pues ¿a quién va a debilitar el enemigo? ¿A quién va a atacar el enemigo? El ataque es impresionante, hermanas. No nos vayamos tan lejos. Todo lo que está pasando con el sistema de valores de este mundo, a quienes realmente atacaron y de quién está más frágil la imagen. Nosotros siempre nos estamos quejando como que, no, pues se ha desvirtuado toda la imagen de la familia, se ha desvirtuado toda la imagen de la mujer, se ha desvirtuado toda la imagen de las amas de casa, pero la más desvirtuada y la más aplastada es la de los varones. Y entonces sí, somos llamadas a orar y a clamar de día y de noche por esos varones, que sigan siendo los pilares de nuestra familia. Lady, ¿quieres a este respecto opinar algo? Yo creo que ahí nos quedamos. Ya formación del carácter de los niños, que es nuestro tema que sigue, lo dejamos para la próxima semana. Concluimos con comentarios sobre este respecto. Adelante, Lady. Sí, yo quería
aportar acá, escuchando al hermano Andrés. Ay, Dios mío, yo creo que es muy bueno cuando uno escucha a los hombres hacerse vulnerables. Creo que él se hizo vulnerable aquí ante nosotras y personalmente me llega como respuesta del Señor porque estos días no han sido fáciles con relación a la convivencia con mi esposo. Entonces, es ese tema de, para mí ha sido una lucha el tema de no usurpar su lugar, porque es su lugar, es el rol que Dios le ha entregado, es su responsabilidad, pero para mí es casi imposible ver que él no lo hace y yo no hacerlo. O sea, para mí, es esa lucha tremenda de que él llega cansado, no quiere nada, se pega el celular y los niños esperando cosas, un devocional, esto y lo otro, y él no se percibe de nada de eso. Y ya de pronto de uno de tanto decirle, ya no gusta. Obvio, el hermano Andrés concluía con algo y es orar por ellos, por nuestros esposos. Y hace algún tiempo escuchaba una conferencia de Agustín Laje. Él no es cristiano, pero solo le falta eso. Es un gran defensor de la familia, pero a capa y espada. Y él habla en una de esas conferencias sobre el arma ahorita tan fuerte que está en contra de los varones. O sea, cómo todo se está, o sea, cómo el feminismo, una cosa y la otra, se está desdibujando con relación a la masculinidad de los varones, su autoridad, ¿cierto? El hombre, no, ¿para qué? Nosotros podemos con todo, no necesitamos a los hombres. Son los pensamientos que nos rodean a las cristianas. Es que eso es normal en el mundo que no conocen a Cristo, pero esto nos rodea mucho a las cristianas. Entonces, cierto, porque venimos, influye también la crianza, un montón de cosas, pero definitivamente digo que algo que hemos subestimado garrafalmente es la oración. La oración. Me rindo delante del Señor y el Señor verá qué va a hacer con mi esposo. Pues es que mi esposo le pertenece a él, no me pertenece a mí, no puedo hacer la labor de Espíritu Santo. Obvio lo digo acá con de todo porque es una lucha tremenda de no ver qué hace y no hacer. Pero definitivamente, si yo amo a Cristo, si yo amo a Dios, me sujeto a Dios, me sujeto a Cristo, hago lo que Cristo me pide y ya mi esposo tendrá que darle cuentas a Dios. Él tendrá que rendir cuentas de lo que hizo y no hizo. Pero el Señor es muy misericordioso y Él responde a nuestras oraciones. Entonces creo que también es un llamado que nos recuerda al Señor a través del hermano Andrés y es definitivamente necesitamos es orar por nuestros esposos porque muchas veces aún con lo que el punto del pastor, una hermana decía, sí, es que las mujeres, creo que la hermana Tania, ay, es que las mujeres, los hombres están tan ocupados que nosotras somos las que hacemos todo. Entonces vamos a la iglesia, descuidamos nuestra casa, nuestros hijos, todo, por atender cosas que no son, porque no podemos mover a nuestros esposos. Esa es la lucha de nosotros. Queremos que ellos hagan cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. No es así. No es así. Es respetar el tiempo de Dios. Y esa paz va a llegar en oración. Entonces, muchas gracias, porque para mí es una gran bendición en este momento haber escuchado al hermano. Muchas gracias, Lady. Siempre el Señor provee para su pueblo, ¿no? Es impresionante cómo, ahorita que lo estás mencionando, Él nos da siempre provisión en su palabra y a través de estas reuniones de ser mucho más eficaces en nuestro entendimiento de nuestras funciones y nuestros deberes, pero sobre todo es tener dirección en expresar a una persona que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Y efectivamente como tenemos tantísimas ideas súper erróneas porque estamos
mucho más expuestos al sistema de valores de este mundo que nos come, a la cultura que nos come, que es, como dice la palabra de Dios, tenemos comezón de oír cosas que, que, nos, que nos deleiten a nuestra carne. Y la verdad es que toda esta ideología que hemos visto más actualmente, porque digo, el mundo desde que es mundo está en enemistad contra Dios, esa es la realidad de las escrituras, y siempre está dando cosas contra Dios esta humanidad, siempre. Esa es su naturaleza, dar cosas contra Dios y contra todo lo que Dios ama y contra todo lo que Dios nos dice. Ciertamente en la actualidad lo podemos ver tan evidente, tan fuerte, tan claro, tan cínico, tan, no sé cuál palabra. Descarado. Exactamente, que la verdad es que tenemos que estar aún más, muchísimo más, y ser todavía mucho más intencionales en nuestros ruegos, en nuestro conocimiento, en no dejarnos llevar por nuestra propia opinión o por la opinión de los demás o por la opinión de este mundo, por muy bonito que se oiga, sino que verdaderamente estemos buscando su voluntad. Y dice el Señor en sus escrituras que si queremos buscar su voluntad, la busquemos en las escrituras y estar más expuestos a ellas, porque precisamente los pueblos perecen y las familias perecen por falta de conocimiento y porque tenemos ideas bien erróneas y porque siempre andamos queriendo meter nuestra cucharota con nuestra propia opinión y queremos ser sabios en nuestra propia opinión y escuchando voces que no debemos de escuchar. Y adelante, Bere. Perdón, es que ahorita que las oigo hablar a todas ustedes, hace poco tuve la oportunidad de estudiar sobre Jezabel y la verdad es que es un personaje muy fuerte en la Biblia con respecto a la usurpación de roles, ¿no? Pero algo que me llama la atención principalmente es que Jezabel no era del pueblo de Dios, era así, era Siria Fenicia, si no mal recuerdo. Es decir, no tenía los principios bíblicos. Ahora, cuando nosotros actuamos como Jezabel, es decir, cuando usurpamos la función que no nos corresponde, estamos actuando como si no fuéramos hijas de Dios. Así de sencillo. O sea, si tú eres hija, vas a buscar honrar la palabra de Dios primeramente. ¿Y qué te pide la palabra de Dios? Es sujétate, ¿no? Ahora, lo fuerte de este personaje es las consecuencias, o sea, no solamente era manipuladora, sensual, idólatra, y la verdad es que cuando yo lo estudiaba yo decía, bueno, pues como hijas de Dios ya no somos idólatras, aparentemente, aparentemente, pero cuando yo quiero hacer mi voluntad por encima de la de Dios, entonces estoy volviéndome idólatra porque estoy pensando más en que mi razón, mi argumento es mejor que el de Dios. Y yo ya estoy construyendo un ídolo en mi corazón. Es decir, me estoy poniendo por encima de Dios porque yo creo que es mejor lo que yo pienso. O sea, Dios se equivocó al poner al hombre como cabeza. Entonces, estoy cometiendo idolatría. Cuando yo manipulo a mi esposo para que haga lo que yo quiero, híjole, o sea, pues estoy actuando peor que una incrédula, ¿no? O como una incrédula, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Entonces, yo sé que no es un tema sencillo, porque sí, nosotros estamos para ayudar, para estimular, para apoyar, pero va a depender mucho de nuestra actitud. O sea, ¿cómo sé que estoy manipulando o que estoy estimulando? La actitud. ¿Y dónde se va a ver reflejado? En el fruto. O sea, una de las consecuencias que tuvo Acab y Jezabel es que todos sus hijos fueron muertos. Todos sus hijos fueron muertos y la única sobreviviente, que fue su hija Atalía, fue la que decidió matar a todos sus nietos. Entonces, para mí es tremendo esto porque las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios, tal vez no las viva inmediatamente yo, pero quien las va a vivir va a ser mi descendencia. Y eso está tremendo, o sea, está tremendo que yo en este momento esté sembrando
corrupción en mi familia, que esté sembrando muerte en mi familia por no obedecer, ¿no? Y yo sé que no es fácil, es una lucha que empezó desde el Edén, ¿no? Cuando decidió Eva comer el fruto prohibido, la maldición fue nosotros querer enseñorear sobre nuestros esposos, pero ellos, nuestro deleite estará en ellos, ¿no? O sea, es una lucha desde el Edén, desde el huerto. Entonces, ¿qué se necesita para ganar esta lucha? Ser una persona, ser una mujer que se sujeta a la palabra de Dios, ser una mujer que desea obedecer a Dios. Primero, antes que nada, haber nacido de nuevo. O sea, si no he nacido de nuevo, nada de esto lo puedo construir, porque va a ser en mis fuerzas y me voy a cansar. Y sí, hoy ya me quedé callada, sí, hoy ya no le dije, hoy no fui gotera, ¿no? En su cabeza, pero mañana otra vez. Entonces, ¿de qué va a depender? De mi comunión con el Señor. O sea, ¿quién me va a ayudar a hacer esa ayuda idónea? Es el Señor, porque además Él es ayudador de nosotros. Él nos ha puesto un modelo de cómo ser ayudas, porque Él primero fue ayudador de nosotros. Él es nuestro socorro, es nuestro... ¿Y cómo es ayudador con nosotros? Nos está juzgando, nos está diciendo, ah, mira, sí te ayudo, pero tú caíste en esto, ¿eh? Y por eso te voy a ayudar. No, o sea, Él nos rodea de amor, nos cobija, muestra amor, muestra bondad, muestra misericordia, y eso ha cautivado nuestros corazones de tal manera que queremos hacer su voluntad. Pues seamos como Él, ayudadores de tal manera que amemos, que seamos dóciles. No es sencillo. ¿De qué depende? De mi comunión con Él. Amén, Bere. Gracias por concluir con lo que nos acabas de mencionar. Y muchas gracias porque, pues, de alguna manera, nosotros podemos, de alguna manera, comprender más la importancia que tienen la función de nuestros esposos al nosotros cumplir la nuestra, ¿no? En la medida en que nosotros estemos dispuestas a querer hacer la voluntad de Dios con respecto a nuestro llamado y a nuestra función, vamos a entender más el de ellos y vamos a ser más eficaces como ayudas idóneas y como hijas de Dios, porque finalmente no se trata precisamente de lo que decía Bere, no se trata de ser más felices, no se trata de que vamos a tener un matrimonio bien bonito, o sea, sí, pero no se trata de eso, el objetivo no es ese, que seamos todos felices, como les digo siempre, gorditos y bonitos. No, es la gloria del Señor. Es la gloria del Señor. Siempre tengamos en nuestra mente eso, que lo más importante y nuestro objetivo principal y la meta suprema es Cristo, no nosotros. No es para que estemos gorditos y bonitos y felices y contentos y cómodos y mi esposo es bien lindo y mi esposa es bien linda. Se trata, por eso hay muchas dificultades también en el matrimonio, precisamente porque el que se va a glorificar es Cristo, no nosotros. Y lo que decía esta Bere es bien importante, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo tenemos un corazón irremediablemente idólatra. Y yo no hablo, si se fijan en todos los diferentes ídolos que podemos tener, en realidad es uno solo. En realidad es uno solo que lleva a todos los demás ídolos. Somos nosotros mismos. Porque adoramos más a la criatura antes que al Creador. Nos ponemos en el trono de Dios. Nosotros queremos usurpar el trono que solo a Él le pertenece. Entonces, cuando nos ponemos nosotros en el trono que solamente a Él le corresponde, ya de ahí ya puedes, y lo que se te ponga enfrente va a ser tu ídolo. Esa es la realidad. Entonces, adelante Ana Karen, y concluimos contigo con los anuncios de Cris y nos despedimos. Hola a todas. No, pues está súper interesante y edificador todo lo que comentaron. La verdad es de que yo hablo por experiencia propia. Digo, no sé, nada más el Señor sabe, ¿no? Porque nos permite vivir ciertas cosas en nuestras vidas. No sé si pienso yo que puede ser parte de nuestro crecimiento, ¿no? Espiritual en un área. Y definitivamente que también esto me enseña a mí que por eso Dios nos manda también a que como cuerpo de Cristo tengamos comunión unos con otros, porque
Les comento brevemente, a mí hace unos meses el Señor me bendijo mucho el estar simplemente haciendo con otra amiga de que, ay, vamos a hacer el reto de, no sé, un reto de oración por el esposo, de Aviva Nuestros Corazones. Y, oye, ¿cómo te habló a ti Dios? No, pues todos los días rindiéndonos cuentas, así breves, ¿no? Así, ay, no, yo no lo vi de esa manera. No, pues, o sea, hasta cómo Dios le habla a otra persona, pero el hecho de que estás rindiendo cuentas y compartiendo cómo Dios te habla a tu corazón, también Dios habla a través de esa hermana en Cristo, ¿no? Puede que tú no lo viste así, pero al que ya alguien te lo exponga, dices, órale, wow, o no, pues yo, no sé, leí esto en este libro, o la palabra, hoy estudié esto, entonces, como, como decía la otra hermana hace rato, creo que era la hermana Lady, cuando nosotros estamos intentando, ¿no? Como decía ella, híjole, o sea, la lucha con el esposo, esto, lo otro, pero el entender que nosotros no somos Espíritu Santo y el simple, porque si, yo lo entendí, Dios me habló así, ¿no? Cuando tú estás intentando por años, las cosas no van a pasar. Porque yo pienso, si pasaran las cosas, sería porque, ay, yo llevé a mi esposo a la iglesia, yo. Pero al momento en que uno dice, ya, y no por, a mí me pasó, pero no recuerdo que haya sido de que el ya amable, sino que yo dije, o sea, ya me cansé de invitarlo, ya me cansé de decirle que vayamos a la célula, ya me cansé. Ya, no lo voy a invitar, o sea, pero fue en mi carne el ya, me acuerdo. Pero aún en eso Dios obró y dijo, órale, después me hizo entender él, cuando tú dices ya, empiezo a trabajar yo. Y así fue, de que yo, pues no vayas, ya ni vayas mejor, o a un comentario así, el de que, o sea, no, ¿cómo no voy a ir? O sea, yo quiero ir a la iglesia. Y yo así de, ¿what? A raíz de eso, y bueno, no te miento, se empezó a parar, se empezó a bañar, él solo, cada domingo, y yo por años, y a mí Dios me habló así de, no eres tú, soy yo, nada más estaba esperando a que tú te hicieras para atrás y me dejaras, o sea, y entonces después tocó que leí en la palabra donde dice que es Cristo el que lleva a las personas, que es Cristo, que nadie busca al Padre, sino Cristo los busca a ellos, que no, o sea, no hay nada en poder humano que pueda hacer que alguien quiera ir, o sea, y fue como que dije, órale, porque yo más que estar de rodillas, se los confieso penosamente, estaba, hey, apúrate, oye, vas a ir, o sea, era esto, no era estar de rodillas. Entonces ahorita que también el hermano y su esposa comentaron de la oración, definitivamente que, pues sí, Dios también me habla en eso, ¿no? De que cualquier cosa que querramos, Él no dice, cualquier cosa que quieras, trata de conseguirlo tú con tu boca y tus fuerzas. O sea, si es en caso del esposo, pues con tu ejemplo, ¿no? Y es lo que cuesta, a mí me cuesta, es morir y morir y morir, pero digo, qué belleza, porque yo vi en el caso, cuando yo era chica, pero no era a causa de Cristo, o sea, mi mamá nunca decía, me callo a causa de Cristo, o sea, no, se callaba y estaba bien, qué bueno, ¿verdad? Lo honraba, pero pues ella no conocía la palabra. Entonces ahora el que mis hijas vean o mi hijo, yo no les digo, ay, si todo está perfecto, no, o sea, es que pues yo tampoco no tengo ganas, la verdad, si te soy sincera, de yo quería hacer esto, pero tu papá dijo que no, y pues hay que confiar a causa de desobediencias anteriores o de insistir, como dijiste tú también, de no debemos de estar insistiendo en el marido, que nunca me pasa nada bueno, las 2, 3 veces que traté de insistir, siempre pasaba algo malo, y digo, gracias Señor, porque no sé si a todo el mundo le pase algo malo cuando insista, pero eso confía en mí. Entonces, pues sí, como dijo Ver, es una lucha y a la vez pienso de que si no fuera porque no podemos en nuestras propias fuerzas hacer algo, en este caso someternos al esposo o así, al pastor, a quien sea, a Cristo, pues de qué dependeríamos, ¿no? O sea, no, nuestra arrogancia y nuestra naturaleza sería alejarnos de Cristo, al menos la mía. Yo lo he pensado muchas veces, digo, yo sería súper arrogante, sería la peor, de por sí así, ¿no? Pero sería la peor de las peores porque pues no necesito a Cristo. O sea, ¿qué necesito si todo lo tengo? Entonces, aún en lo que no nos da, me gusta darle gracias a Dios por lo que no nos da, porque entendiendo que no sé por qué no me lo da, entendiendo que Él es un Dios perfecto, pues quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y eso es todo. Ay, Ana Karen, qué linda, muchas gracias. Qué padre testimonio
de la obra precisamente del Señor en cada uno de nosotros, de la obra del Señor, efectivamente, en el momento en que nosotros ya nos rendimos y en el momento en que nos damos cuenta en que de nosotros no puede salir nada bueno, entonces Él es el bueno, Él es el poderoso. No hay nada en nosotros que pueda ser mucho mejor que Él. Él es lo mejor, Él es el mejor, Él hace mejor las cosas, él tiene su propósito, tiene su obra en lo que nos da, en lo que no nos da, en todas las circunstancias, aún en nuestras malas decisiones, Él obra, aún, ¿no? Qué padre. Gracias, Ana Karen, nos bendices mucho como siempre. Gracias por tu testimonio, bien, como cerrando con broche de oro. Y ya para terminar, Cris, ¿nos puedes dar los anuncios, por favor? Cris, ¿andas por ahí? Oli, Oli. Cris, creo que estaba ocupada por ahí. Cris, ¿estás ahí? Cris. Perdón, perdón. Nosotros, Cris. De las 3 computadoras de ninguna me podía conectar el audio, perdónenme. No worry, o sea que sí nos escuchabas, que tos Cris. Sí, y estaba yo, ay, pero no, ya, aquí estoy. Para que des los anuncios y nos despidas, por favor. Ok, pues primeramente pues darle gracias a Dios por Pámpanos en la Vid que generosamente nos presta esta licencia para estas reuniones. Les recomendamos entrar a sus recursos, es algo, es un recurso muy, muy bonito para los chicos, para los grandes, hay varios clubes de lectura y también pues para conocer niños que están también en el mismo canal, también es muy lindo para los chicos, hay clubes de ajedrez, hay varias cosas si gustan ahí entrar a sus recursos de Pámpanos en la Vid. Y pues invitarlas a las diferentes actividades que tenemos cada semana, a los diferentes clubes de lectura para diferentes necesidades o diferentes aprendizajes. Está el lunes, les animamos a que inviten a sus esposos al club de lectura de Creado para Necesitar una Ayuda Idónea. Es los lunes a las 8 de la noche, hora México, en Colombia 9 de la noche. Está también, bueno, Diario Astrid nos está enviando los audios de, bueno, la Liga de Universo Cristiano, donde a las 10 y a las 6 de la tarde se refiere un poco más a lo que es la educación o el discipulado de los hijos. En los martes a las 6:30 de la mañana está el Gentil Arte del Aprendizaje de Charlotte Mason, que es la pedagogía ya aplicada de lo que habíamos aprendido de Upgrade. Aquí es como ya cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues también es de mucha bendición. Los martes a las 12 de México está nuestro hermano Ramón Gómez en creacionismo, también muy, muy, muy interesantes estas charlas. Los miércoles pues tenemos Teología de la Familia, y en la tarde a las 5 es el mismo material de los martes a las 6:30 de la mañana de El Gentil Arte del Aprendizaje. Los jueves también las esperamos a las 6 de la mañana, bueno, 7 Colombia, en Upgrade, los 10 secretos para una mejor educación. También estamos en el capítulo 3, me parece, ahí estamos. También, bueno, está nuestra hermana Elsa Gutiérrez, no sé si la recuerden, también una gran bendición y pues ya mucha experiencia en Charlotte Mason. Ella tiene sus reuniones en Charlotte Mason, Colombia, a las 6 de la tarde. Y también, bueno, también hemos estado compartiendo estos podcasts que hizo Marlene y Mimi de educación, también muy recomendables. Ahí dale su like, por favor. Y las familias monoparentales, que es los viernes a las 7:30.
También los sábados a las 6 de la mañana se levantan bien temprano nuestras hermanas de intercesión, que son bien diligentes para si tienen alguna petición, alguna solicitud de oración, ellas están pues en este grupo que no se ve, pero es el que sostiene todo, ¿no? Y también recordar las conferencias del Hogar Educador, para los que estén aquí en México, van a ser en Tequisquiapan el 28 y 29 de agosto. Entonces, bueno, ahí están las actividades. Muchas gracias por la atención. Bueno, vamos a orar para terminar esta reunión. Y bendito Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú hoy nos has hablado, Señor. Realmente cada vez, Señor, tú tienes, nuevas son tus misericordias, Señor, y nueva tu enseñanza, Señor. Hoy nos hablabas, pues, de esa honra a los pastores, Señor, pero sin poner unas expectativas más altas, reconociendo que son como nosotros, Señor, que son como falibles, Señor, vulnerables también, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese respeto y amor hacia ellos, Señor, y ayudarlos, Señor, sin querer cargar más ni poner nuestra confianza, Señor, la confianza que debemos de tener en ti, Señor. Los bendecimos a todos los pastores, Señor, que han recibido este llamado tuyo, Señor, para que tú seas en ellos, porque les sigas dando sabiduría, porque los llenes de tu Espíritu Santo para poder apacentar a la grey, Señor, a las ovejas, y que puedan cumplir este llamado que tú les has dado, Señor, de la mejor manera que te glorifique, Señor. También por sus familias, Señor, porque sabemos que no es un llamado fácil, también por sus familias, por las esposas y por los hijos, Señor, pero que tú seas, Señor, el centro, Señor, de sus vidas y de sus hogares, Señor. Y te ponemos también este tema, Señor, acerca de la honra a nuestros esposos, Señor. Muchas veces estamos en esa batalla, muchas de nosotros, Señor, queriendo ser de más ayuda de la que deberíamos de tener, y muchas veces por eso es que hacemos que a veces se resistan a muchas cosas, Señor. Perdónanos, cambia nuestro corazón, Señor, para que podamos ser esas ayudas idóneas, Señor, que tú les diste a ellos, Señor, y que podamos también glorificarte con ese llamado que tú nos has dado de ayuda, Señor. Te lo rogamos y te ponemos en tus manos todas estas palabras que hemos escuchado, Señor, para que podamos ponerlas por obra en nuestra vida y en nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos, Padre amado. Amén. Amén, gracias, bendiciones. Dios les bendiga, hermanas, que tengan bonito día. Chao, gracias. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias a Hasta cada luego, bendiciones. Adiós, Margarita. Chao, Magali. Chao, Naidu. Gracias. Margarita, un abrazo. Chao a todos. Dios Chao. les bendiga. Gusto de ver. Cris. Ven lo mismo. Gracias, chao. Ay.